Gracia y paz, pastor. Estamos escuchándolo desde Clearwater. Nos sentimos muy edificados con sus estudios. Gracias, pastor. Oración por nuestros hijos. Bendiciones. Es Javier Ramírez que nos escribe desde Clearwater. Bendiciones. ¿Sabe que vamos a estar allá en la bahía de Tampa el día 31 de agosto? En la bahía de Tampa va a haber un culto poderoso. Eso no va a ser un culto ordinario. Eso va a ser una manifestación gigantesca del Espíritu Santo. Así es que a toda la gente en la bahía de Tampa, toda esa zona, Clearwater y pues todas las ciudades vecinas, están invitados a ese gran culto. Escuche Génesis 6:80 para detalles acerca de dónde va a ser, horario y demás. Es 7:30 de la noche próximo, martes 31 de agosto. Saludos desde Michigan, donde siempre le seguimos fielmente. Cuánta alegría nos causa saber que su audiencia crece de semana en semana. Don Carlos 6, y a don Carlos le enviamos saludos hace un rato, recordando que estaba llegando desde Europa, donde estuvo en conciertos la semana pasada. Carlos, qué alegría que está acá nuevamente. ¿Por dónde ando? Vamos aquí. Esto es sumamente importante lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en estos versículos. Déjeme repasar un poquito. Fíjese que han llegado a la sinagoga, los principales de la sinagoga le dieron lugar para que hablaran. Ellos están ministrando, toman la palabra, oíd, y entonces él comienza una narración y ya estamos viendo que los va llevando por la historia de Israel. Este es el mensaje que está dando el apóstol Pablo. Les está haciendo un recorrido histórico. 450 años, dice él, y los dividimos: 400 en Egipto, 40 en el desierto, otros 10 en lo que cruzaron el Jordán y la repartición de las tierras allá en el Jordán. Bueno, luego pidieron rey, solicitaron, queremos rey. Se contagiaron con lo que estaba pasando en las otras naciones. Ellos querían también, se sintieron celosos de tener un rey, pero no era eso lo que quería Dios, no era eso el gobierno. Dios era su rey. Samuel siente que ellos lo están deshonrando a él como juez, y Dios le dice a Samuel: no te han abandonado a ti, me abandonaron a mí, porque pidieron rey para sustituirme a mí, porque yo no soy el rey en su corazón. Cuando nosotros buscamos hombres en lugar de Dios, es porque no tenemos a Dios en el lugar que debe estar. Bueno, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué frase acerca de David? Es un varón conforme a mi corazón. No significa que era perfecto, pero significa que su corazón siempre estaba inclinado hacia Dios, hacia su voluntad y hacia su deseo. No tengo que decirles que David cometió muchos pecados, pero tenía un corazón que a Dios le agradaba. Cometió errores, falló, no en una vez, en varias ocasiones. Sus emociones a veces intervenían y hacía que tomara decisiones incorrectas, pero su corazón era conforme al corazón de Dios. De la descendencia de y conforme a la promesa, y aquí viene lo importante, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel primeramente. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo
él, o sea, no soy el Mesías. Mas he aquí, viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Otra vez la distinción. Los judíos y los que temen a Dios, los no judíos que están allí, los gentiles, no prosélitos, pero que amaban a Dios, al Dios de Israel. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, a vosotros. Le está diciendo a judíos y a no judíos. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Óigalo otra vez. No conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Las leen, pero no las conocen. Las oyen, las memorizan, las repiten, pero no las obedecen. No lograron entender que ese era el Mesías. No lograron entenderlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Los judíos, dice ahí, le pidieron a Pilato que los matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Un alto. Dice que durante muchos días, usted y yo sabemos, porque hemos leído los evangelios, que fueron 40 días, esos muchos días. Durante 40 días se manifestó a los que habían subido con él desde Galilea. No fue a pocos. En una ocasión, a unas 500 personas se le apareció Jesús. Los testigos de la resurrección no fueron pocos. Los testigos de la resurrección fueron cientos de personas, cientos. Y algunas de esas personas que atestiguan o atestiguaron, y hoy por escrito todavía sus documentos existen, fueron personas que rechazaban esa doctrina, esa profecía, esa palabra. Lo rechazaban, no creían que él iba a resucitar. Algunos de los discípulos desanimados y frustrados, la resurrección tiene que haber sido un hecho histórico para que más de 500 personas lo atestiguaran, para que los discípulos, aún los que estaban más desanimados y tristes, fueran levantados, y para que un hombre como Pedro, que era un atrabancao, Pedro, que no estaba dispuesto a recibir esa palabra de cualquiera, tuviese que aceptar que era verdad. Y para que Tomás, que no le oía el cuento a nadie, pudiese confirmar. Para mí Tomás es una figura tan importante en esto de la resurrección, porque para él no fue asunto de que se lo dijeran otros, él tuvo que confirmarlo. Es importante. Los Tomás son importantes en el ministerio. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Lo que está diciendo es, David el rey no estaba hablando de sí mismo, estaba profetizando de Jesús.